Día 43 de la guerra de Ucrania. Rusia ha sido expulsada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que preguntarse primero qué significa eso, cómo está conformado el Consejo, qué está pasando con el ejército ucraniano que ha recuperado el control de Kiev completamente, o sea, como provincia de sus cercanías, tras 29 días de ocupación rusa. Pues está con nosotros José Antonio Évora, periodista y productor de este mismo programa y de Radio Caracol. Gracias por estar aquí con nosotros. Miguel Cosío, gerente general de América CB Network. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Rusia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un importante revés, al menos diplomático, aunque... ¿Qué dije yo? ¿Consejo de Seguridad? Sí, No, ojalá, no, no. ojalá. No, un error ojalá total, sí ¿no? sea. Es un poco complicado. Eso fue lo que pidió imposible. Zelensky. Sí, lo que pasa es que expulsarlo del Consejo de Seguridad... No, eso fue un desliz. Donde hay 5 que tienen voto, voz y veto. No, además, como decía aquí el coronel Octavio Pérez, es que están conformados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tienen otro problema. Del Consejo de Derechos Humanos. Es importante, primero porque es un revés diplomático. Votaron, a ver, en las votaciones históricas, que nunca son vinculantes en Naciones Unidas, pero sí esta es muy simbólica y es un revés diplomático. Siempre las votaciones son los que votan a favor, los que votan en contra y los que se abstienen. En este caso, que es interesante porque las abstenciones no contaban. Es decir, de los 117 votos válidos, 93 votaron a favor de la resolución de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y 24... Cuba, por cierto, votó a favor de Rusia. Cuba votó en contra de la resolución, es decir, a favor de Rusia. Sí, que Cuba, que ese es otro anacronismo, Cuba pertenece a ese consejo. Sí, Cuba votó en contra. Y podría ser quien presida. Bueno, el es año que rotativo, viene. es rotativo. Ahí vi que en la lista le toca. Así es rotativo cada 2 años. Ahora, de la región de América Latina votaron en contra, es decir, en contra de la resolución que expulsa a Rusia del Consejo, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Venezuela no votó porque Venezuela, como tú sabes, no puede votar en estos momentos porque desde el año 2016 le debe 40 millones de dólares a Naciones Unidas y entonces tiene restringido por el impago de las cuotas obligatorias, tiene restringido en este tipo de votación su voto. Ahora, por supuesto que están ahí China, está Corea del Norte, está Siria, está Irán, está Vietnam. Me llama la atención la votación de México y de Brasil. Se abstuvieron, es decir, no contó en esta votación, no contó. Votaron ahí para quedar bien. De López Obrador no me extraña absolutamente nada, pero Bolsonaro, como hemos hablado contigo en la radio, Juan Manuel, pues nuevamente vuelve a levantar nuestras cejas. Un tipo que supuestamente defendía los derechos hay humanos. parte de la derecha alineándose con Putin. Está el caso de Hungría, por ejemplo. Bueno, el caso de Hungría, fíjate, Hungría lo que dijo ayer, y lo dijo el propio Víctor Orbán, que acaba de ser reelegido por 5ª ocasión. Con el 73% con el 73% de los escaños, porque es un sistema parlamentario. Sí. Hoy Hungría votó a favor de la resolución del Grupo de los 27 en Bruselas que le impone una sanción a las importaciones de combustible fósil, es decir, de carbón a Rusia. Ahora, lo que sí adelantó Hungría es que en el caso de si vienen votaciones respecto a cortar las importaciones de petróleo o de gas ruso, ahí sí no se va a sumar. Lo que dijo Orbán es, nosotros somos un país de paz, no queremos conflicto, y dijo, esta no es nuestra guerra, coño, es vecino, limítrofe y comparte mucha historia común con el caso ucraniano. Pero es importante porque la votación en Bruselas es la 5ª ronda de sanciones importantes que recibe Rusia. Es decir, Rusia hoy, en el plano de la política internacional, ha recibido 2 golpes fuertes. El de la votación restringiendo las importaciones de carbón, número 1, por parte de la Unión Europea, y 2, en Naciones Unidas, ser expulsado del Consejo. Solamente había sido expulsada la Libia de Muammar el-Gaddafi, creo que fue en el año 2011. Cuando las violaciones por las protestas que hubo. Libia era el único antecedente en Naciones Unidas que un país... Acuérdate que primero existió la Comisión de Derechos Humanos y ahora el Consejo. Porque la filosofía de las Naciones Unidas es mantenerte dentro del organismo para poderte presionar o no presionar, porque una vez que sales también está el peligro de que, bueno, decides vivir al margen
¿no? Como lo ha hecho Cuba con la OEA, ¿no? Ahora que mencionas a Cuba, el argumento del embajador de Cuba, el representante de Cuba ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, es insólito. Dice, Naciones Unidas está sentando un precedente muy peligroso al expulsar a Rusia por violar los derechos humanos. Insólito. Está en Granma ahora mismo, acaba de salir. Sí, pero de Granma no debe sorprender. No. Sobre la guerra, tú me habías comentado que traías pues precisamente un comentario que provenía de Rusia, de que empiezan a decir que a lo mejor la guerra dura poco. ¿Cómo es esto? Es la primera vez que oigo al vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, Ajá. con una expresión tan abierta, tan clara de que estamos mirando a un futuro cercano y nuestras tropas están haciendo lo posible por supuesto, sabemos que todo lo que diga el Kremlin, todo lo que diga Putin, todo lo que diga Rusia, en este momento puede ser entendido justamente en sentido inverso. No, pero esto está interesante. Vamos a hacer algo. No, vamos a escucharlo tal como lo dice el propio Dmitry Peskov e interpretarlo después. Adelante. Our military are doing their best to bring an end to that operation. And we do hope that in coming days, in foreseeable future, this operation will reach its goals or will finish it by the negotiations between Russian and Ukrainian delegation. Fíjate que hay ahora mismo lo que están haciendo las tropas rusas en términos de militares es bombardeando zonas del Donbass, civiles por cierto. El colega Alexander, que ha estado con nosotros en el programa varias veces, acaba de enviar un reporte donde se ven fotos de casas y edificios bombardeados en Luhansk. Esto lo están lanzando los rusos, por ejemplo. Exacto. Eso es súper reciente. Y lo que está pasando evidentemente es que Rusia busca, bueno, no evidentemente porque a estas alturas no podemos hacer ningún pronóstico que sea cierto, pero por lo menos parecen estar buscando posiciones en el Donbass para replegarse hasta ir, tratar de cubrir un área donde se sientan un poco más seguros después del fracaso en las afueras de Kiev sobre todo, y a partir de ahí es que creo que no sabemos nada de lo que va a pasar. A ver, es curioso, Juan Manuel, el comentario de Peskov, que por cierto es uno de los sancionados importantes. Pero es un cambio de lenguaje. Sí. Yo te diría... Es un cambio de lenguaje porque mira, no reconocemos a Ucrania, no existe Ucrania, tenemos todo el derecho a decir, que además ese cambio de lenguaje, ¿tú no crees que no es que estás en solitario, va acompañado de una retirada? Bueno, ellos le llaman un repliegue. Lo que ha retomado ¿De un repliegue? es el inicio de lo primero que dijo Vladimir Putin cuando inició la invasión, que fue, esta es una operación especial militar, así la llamó. Entonces, lo que habría que preguntarse, bueno, si se están replegando a la gran región del Donbass, donde las dos oblasts importantes son Donetsk y Lugansk, primero es un área estratégica desde el punto de vista de la metalurgia. Segundo, más importante aún desde el punto de vista energético. En esa región del Donbass se concentra la segunda reserva de gas natural después de la Noruega en toda Europa. Entonces, lo que yo creo que aquí más bien hay una justificación, porque yo oí una declaración hace unos días cuando hubo la cuarta ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia en suelo turco. Turquía es quien ha servido de puente, y Lavrov había dicho algo muy parecido. Ahora, me llama la atención que después que Peskov hace esa declaración, reconoce por primera vez, que aquí es donde a mí sí me sorprendió, las bajas que tiene. Dijo textualmente, hemos sufrido grandes bajas, y esto, algo así dijo en ruso, representa una gran tristeza para nosotros. Es decir, reconoce por primera vez, sin dar cifras, que la campaña militar que habían planeado, porque si tú quieres apoyar las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que están en la frontera este-oeste, es decir, están pegadas ambas con el arco de Kursk del lado del ruso, ¿qué haces tú invadiendo desde el suelo bielorruso, desde el norte de Kiev? Entraron en Kharkov, no pudieron tomar la ciudad, pero los bombardeos son tremendos. Y hoy Zelensky dijo, espérense, lo que el mundo, el horror que acaba de ver el mundo en Bucha, en Dimerka, en Irpin,
No, en Borodianska es peor. Borodianska tiene una pequeña población de 13.000 habitantes, una cosa así. Y ha salido poco después de que la inteligencia alemana, el BND, ha revelado y le entregó hoy al Parlamento alemán pruebas de intercepciones de radiofrecuencia de los rusos planeando, y así dice la inteligencia alemana, planeando el horror de las ejecuciones y la masacre en Bucha. Mira la Y ciudad, después de mira, haberla, esta es la ciudad que tú y acabas después de mencionar. haberla cometido, Mira eso, qué horror, evidentemente, tú. Horror, el horror. después de haberla Borodianka, ¿cómo es cometido, que se llama? Es que Borodianska. Borodianka, ¿no? Borodianska. Es que estamos todos ahora teniendo que repasar geografía, nombres, lenguajes eslavos. Y hablando de esas comunicaciones interceptadas, el gobierno alemán lo que está haciendo ahora es utilizando las imágenes de satélite que tiene para tratar de ver si coinciden con el lugar donde fueron interceptadas esas comunicaciones, porque Así, ya porque ahí pero se las entonces, presentaron que al Parlamento alemán. Hoy. se lo presentaron al Parlamento Hoy, alemán. el Que son gobierno grabaciones alemán de de los rusos radiofrecuencia. hablando entre ellos. literalmente de mismos. matar civiles. Sí, ahí está. Como una estrategia. No, Como y de lo- el plan, así lo dice la inteligencia alemana, pero no solo eso. y de que lo habían hecho ya. Lo habían hecho ya, lo habían ejecutado. Hay ejecuciones, violaciones, gente degollada, cadáveres calcinados, es decir, el horror en varias ciudades. Y en ese sentido está también que parte de lo que dice la inteligencia alemana es que algunos miembros del famoso, tristemente célebre, diría yo, grupo Wagner, habría estado en esas ejecuciones, Sí. que tiene un antecedente que ya en Siria, en su participación en Siria, ya lo había hecho algo parecido así. ¿Cómo no? No, hoy hablábamos con un periodista argentino que estuvo ahí y que dice, nada de montaje, no, yo estoy viendo los cadáveres, es una Ahí cosa está. horrorosa. Quédense con nosotros aquí, por favor, y con los televidentes. A la vuelta vamos a ver al presidente Zelensky explicando cuál es la sanción más efectiva que él cree que se le puede poner a la Rusia de Putin. Les decía que Volodymyr Zelensky aplaude, por supuesto, todas las sanciones económicas, pero él ha insistido y advierte que tal como están las cosas, la mayor sanción sería más armas para los ucranianos. Vamos a escucharlo en su propia voz. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі. Тому ще раз наголошую, потрібно більше санкцій, потрібні ще більше сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність. В першу чергу українцям потрібна зброя, яка дозволить нам отримати перемогу на полі боя. І це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути. O sea, Zelensky tiene claro que al final, donde se va a decidir todo, donde se ha decidido siempre en la historia, ¿no? Que es en el campo de batalla. Donde se están tomando las decisiones ahora mismo. El hecho de que tengan que replegarse de esa manera que lo han hecho es la mejor prueba. Y si efectivamente el repliegue hasta el Donbass es la zona que, como decía Miguel, está al este de Ucrania en la frontera con Rusia, si de verdad tienen que quedarse allí y entonces volver a insistir en que les basta con las llamadas repúblicas independientes, como Putin las declaró, eso significaría ya por sí una victoria para los ucranianos. Tú sabes, ahora que me quedé reflexionando sobre lo que habías comentado que dijo Petkov, yo no creo ni ya posible en una mesa de negociaciones que supongamos que ocurra, como una de las alternativas que hay, que Ucrania entregue esas dos mini regiones del Donbass. Yo no creo ya posible. Porque Popularmente, yo le he preguntado... Se trata de un asunto de integridad territorial de la Sí, nación. pero yo me refiero Esto a la es una- guerra. Correcto, Fíjate. en ese punto En términos voy. militares, si ahora ocurre eso, ya es una victoria de Ucrania. Ya lo que venga después, Sin duda. no vamos a Sin duda, pero negociarlo. fíjate, la artillería sigue bombardeando algunas regiones en la zona más del este todavía, del oeste, quiero decir, de Ucrania. Toda la región de abajo, Mariupol, Gerson, Mykolaiv, incluso las imágenes que hemos visto de Odessa. Yo creo que el pedido de Zelensky ha sido muy constante. Esta misma semana dijo, ¿para qué las Naciones Unidas las tenemos? O sea, para acciones efectivas. Y hoy vimos esta votación en Naciones Unidas.
Esta misma semana la República Checa ha dicho, y el viernes de la semana pasada el Pentágono reveló que también lo iba a hacer, la entrega de tanques de la era soviética a las fuerzas ucranianas y tanques rusos actuales. Es decir, que en el campo de batalla vamos a ver toda la cantidad de armas, más la aprobación de otros $100 millones por parte de Estados Unidos para reforzar el armamento militar de Ucrania. Si vamos al campo de la guerra y esto se decide a los bombazos, pues será una guerra larga. Bueno, eso es lo que decía será una ayer guerra larga. el jefe de la OTAN, que me llama la atención porque ahora pues es Rusia quien está diciendo que no, que podría ser corta. Pero ustedes tienen razón, porque aquí hay un tema en eso de si me quedo solo con el Donbass y ya todo está en paz. El problema que tenemos ahí es que Putin, su palabra es la ley. Si él decide parar, se para. Si él decide seguir, se sigue, en dependencia de hasta dónde pueda seguir, ¿no? Militarmente. Pero Zelensky no tiene ese poder porque es una democracia. Zelensky tiene que llevar, si ahora Zelensky quiere para pararlo todo decir que se queden con el Donbass, pues tiene que llevarlo al Parlamento. Y lo ha dicho. El Parlamento No, tiene es un que referendo. apoyarlo. Lo ha dicho. Tiene que Es un hacerse referendo. un referendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no cuenta con el apoyo popular, porque aquí hemos hecho cuantas entrevistas ya y todos nos dicen, no, el pueblo no va a admitir eso. Pero fíjate, O sea, yo creo, entonces ahí hay un enredo. pero yo creo importante. que Putin se está acercando, y por eso la declaración de Petkov me llama la atención. A mí también. Putin se está acercando a un callejón sin salida, incluso desde el punto de vista político y diplomático. Imaginemos una posible negociación. ¿Qué ella va a aportar en la mesa? O sea, ¿qué tú le vas a exigir a Ucrania? Es que tiene que entrar con la cabeza baja. Sí, pero es decir, el tema, el supuesto pretexto de la OTAN no existe, pero desde noviembre ya había sido muy claro, porque los estatutos de la OTAN, concretamente el artículo 5, dice que un país que tenga un conflicto, el que sea, no puede ingresar a la OTAN. Ya eso venía caminando. Vino la presión después de las negociaciones supuestas en enero. Ahora, ¿cuál es la salida de Vladimir Putin? Incluso en su círculo íntimo, en los oligarcas que son, o sea, hay sanciones hoy del bloque europeo a otros 218 personas. Ya olvídate de las hijas de Vladimir Putin, la ex primera esposa, olvídate de eso, su círculo íntimo. ¿Cómo queda? ¿Qué él trae a la mesa? ¿De tener el horror de la guerra solamente, sin quedarse con las regiones de Donetsk y Lugansk? Esas son preguntas que yo creo que deben estar. Y tiene la maquinaria para presentarlo cualquier cosa Sin que haga duda. como una aparente victoria. Cualquier cosa que haga, todo el mecanismo este que empezó con la ley famosa de condenar a 15 años a quien presente esto como una guerra o como una invasión en vez de como una operación militar especial. A partir de ahí todo lo que ha ido ocurriendo es precisamente para que, bueno, el cierre de medios, algunos medios que los propios dueños y los periodistas renunciaron a seguir trabajando bajo esa presión, incluso en redes sociales se puede, cuando una persona comete una audacia como esa de decir esto es una invasión en vez de una operación especial, en una red social, en Twitter, donde sea, también puede ir a la cárcel por 15 años. Vamos a Él ver, puede presentar eso como vamos una a ver victoria. renuncias de diplomáticos rusos, estoy casi seguro. Ya vimos asesores. Pero se le va cerrando cada vez más el círculo. Yo no sé si todavía su primer círculo, compuesto por los llamados siloviki, que son hombres que se han hecho en la política, pero que vienen de los cuerpos de inteligencia y seguridad, y los oligarcas. O sea, el otro día, creo que fue el sábado o el domingo, Wall Street Journal presentó la historia de cómo Roman Abramovich, uno de los hombres más cercanos a Putin y uno de los hombres más ricos de Rusia, cómo él se convierte en una suerte de mediador, estando sancionado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Recibe una llamada de un amigo suyo, ucraniano, por cierto, un gran productor de cine, y le dice, ¿tienes alguna idea de cómo detener esta guerra? Creo que lo llamó a las 3 de la mañana, una cosa así. Y Abramovich, que está sancionado, no puede tomar un avión de línea, sus yates están incautados, se monta en un avión que los turcos le dan para ir a ver a Zelensky, buscando una solución. La novia de 25 años de Abramovich es de origen ucraniano y su propia madre también va a ver a Zelensky y Zelensky le dice, mira, en un papel,
estas son las condiciones para poner fin a esta guerra. Regresa Abramovich, va a Moscú, no se ha revelado el lugar donde se reúne con Putin, y la primera respuesta de Putin es: dile a Zelensky que lo voy a aplastar. Lo voy a aplastar. Sí. Bueno, Pero y ahí- todavía se ha convertido en un... Pero ha tenido esa intención todo el tiempo, pero no ha Claro. podido conseguir. Ha Correcto. conseguido lo contrario. Tomando en cuenta la vieja frase esa de que la política es el arte de lo posible, ¿qué creía posible Putin? ¿Tomar Kiev en un ataque relámpago? ¿Que Zelensky se acobardara y saliera huyendo como Y el huyera. presidente de Afganistán? Porque acuérdate que como Batista cuando se va, todo eso, la simbología del poder hace que se desmorone. No ocurrió. Luego asesinar a Zelensky y ocurre todo lo contrario, como tú traías a la mesa anteriormente, que el grupo Wagner de asesinos y mercenarios, en vez de asesinar a Zelensky, son ellos los que terminan aplastados y eliminados. Oye, es un fracaso Esa importante, unidad, ¿eh? una unidad del grupo Wagner. Sí, no, claro, el grupo Wagner es fue cosa eliminada. compleja. Fue Ahora, eliminada. ¿de dónde sacó Ucrania esa información? Porque estuvieron súper localizados desde el primer porque momento, ahí- parece. yo creo que la y eso te da inteligencia una británica- idea. Porque ya eso te no da es una Putin idea. contra Claro, Ucrania, sino claro. Putin contra Contra medio el mundo. planeta. Por eso, Claro, eso te da una claro, idea de que sencillamente lo que está ocurriendo también, junto con la valentía extraordinaria que están mostrando los ucranianos, es que Occidente sabe que como no puede poner un pie un militar dentro del suelo ucraniano, hay que hacer todo, servicio de inteligencia, todo lo posible, porque ellos allá adentro estén perfectamente informados para saber cómo. La historia trae datos curiosos. Por ejemplo, el fundador del grupo Wagner, que es un retirado, un veterano teniente coronel de la inteligencia militar rusa, que además fue Spetsnaz, operaciones especiales, estuvo en las dos guerras de Chechenia, estuvo en Siria. El tipo tiene 52 años, se llama Dmitry Utkin, y a él le dicen Wagner porque el tipo es un fanático de Richard Wagner, el Como lo era famoso Hitler. compositor y dramaturgo alemán. El tipo nació en Kirovogrado, en Ucrania, y donde Vladimir Putin fue a pasar su primera luna de miel, porque después se divorció de Lyudmila, fue a Kiev. Y donde iba a vacacionar cada año era Crimea, porque tenía obsesión con Crimea. Entonces tú dices, bueno, estos dictadores también tienen esas obsesiones absurdas, como Hitler la tuvo, por ejemplo, en muchas ocasiones, o Benito Mussolini, que tú mencionabas el otro día en tu programa de radio. Decía que Roma iba de nuevo a ser un imperio que dirigiera al mundo. Les agradezco de verdad haber estado con nosotros. Los voy a expulsar de aquí porque ahora viene una de mis preferidas, ¿no? Que es Lena Burke. No, fue muy grande. No, y además,